de la felicidad. Y esto es muy importante porque hay un libro, si te interesa mucho este tema de la felicidad, hay muchos libros, pero uno de los que más me han abierto a mí la luz de lo que es la felicidad es el libro de Matthew Ricard que se llama El derecho a la felicidad. Es editorial Urania, hay en las librerías y en Amazon. Usted puede poner Derecho a la felicidad de Matthew Ricard. El derecho a la felicidad. Aunque el tema del sufrimiento pues ha agarrado más, podríamos decir, más fuerza, también tenemos que es la felicidad. Y leer bien lo que el Buda dice sobre la felicidad. Para empezar, hay dos tipos de felicidad. Una felicidad que podemos llamar mundana y una felicidad que podríamos decir que es la felicidad verdadera, lo que no quiere decir que la felicidad mundana no sea verdadera. Claro que la felicidad mundana es verdadera, pues todos los hemos vivido. Pero esa felicidad mundana tiene varias características que pues no la hacen muy convincente. Es una felicidad muy cortoplacista, aparece en momentos muy específicos y es una felicidad muy sensible a la impermanencia y es una felicidad que se puede ir muy rápido. Es muy poco sustentable ecológicamente hablando. Es la felicidad de cenar una rica cena, la felicidad que tuvimos ahorita, tanto la meditación que nos dio la maestra Jessie, la maestra Rosa en el yoga, todo ha sido fluir, procesar, conectar. Es una felicidad muy padre. Pero ahí te quiero ver a las 11 de la noche cómo andas todavía con esa felicidad. Se va. El Buda nunca habló mal de la felicidad mundana. Nunca la negó. Es una felicidad válida. Que tú quieras ir a una buena cena, que quieras hacer un viaje, que quieres ir a ver una buena película, que quieres pasear en un parque a tu perro y pasarte la padre ahí con tus amigos y amigas del parque. Comer unos buenos churros con café o chocolatito oaxaqueño, sabroso. Irte a comer unos tacos con los compas. De vez en cuando ver guerras de chistes para reírte un rato. Todo eso es una... Y Mathieu Ricard lo maneja muy bien. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos creemos seres espirituales de no negar esa felicidad. Desgraciadamente, en la mayoría de las religiones, incluyendo el budismo, hay escuelas o hay subramas del budismo que toman demasiado en serio el budismo. Y parece que sonreír y estar con un buen chiste es pecado y no debe ser así. Yo tengo algunos amigos theravadistas, monjes, algunos de ellos, 3 de ellos, que nunca se ríen. Y que me dijo uno de ellos, hasta me dije, ¿qué estás? Me dice uno de ellos, son 3 monjes de Indonesia. Me dijo una vez, me lo dijo en cara a cara, yo a las mujeres las tengo hasta 3 metros, no las dejo que se acerquen a 3 metros. ¿Por qué? No, porque pues pueden hacerme florecer el deseo. No,
yo creo que el Buda, si uno lee la historia de Siddhartha Gautama, el Buda, ha haber sido una persona muy feliz, muy contento. También se enojaba y también tenía sus malos días, pero era una persona serena, de una alegría estilo Mona Lisa, esa sonrisa suave. Y yo no sé de dónde muchas religiones y muchas escuelas de budismo se volvieron tan serios y tan serias. No es nada malo reírse de la impermanencia. Me acuerdo hace poco estaban unos artistas, había muerto un comediante y estaban platicando ellos el funeral de este comediante y empezaron a contar chistes en el funeral de este comediante y me dio mucha ternura, porque uno de ellos le salió muy del corazón. Dice, es que nosotros empezamos a contar chistes en su funeral porque es lo que a él le agradaba. Y se empezaron a hacer una comedia en el funeral de este comediante. Y me dije a mí mismo ahí, qué belleza, ¿vale? En vez de estar el chille, ¿por qué crees que no te vas a morir o que la gente que tú amas no se va a morir? Todos nos vamos a morir, incluyendo la gente que tú amas. Y eso póntelo en la cabeza. Y hacemos un drama. Ay, que me murió mi mamá. Pues, ¿qué crees que iba a ser eterna tu mamá? Porque la amabas mucho. Y tenemos que soltar un poco esta estructura, patrones, de que si soy serio, entonces sí puedo sostener más la verdad de las cosas. Que si verdaderamente sufro, entonces verdaderamente soy más una persona más interesante. Y el budismo, en gran parte, es una propuesta para ser felices. Pero recuerda nomás una cosa, que es muy importante. No es nuestra felicidad, no es nuestra finalidad ser felices. Para nosotros la felicidad es un medio, es una barca, es un tren, es un avión, es un auto que nos permite llegar de la orilla del samsara a la orilla del nirvana. Y creo que el viernes platicamos un poquito, ahorita lo quiero profundizar obviamente, porque ese va a ser el tema de ahorita, la felicidad. Que recuerda que las personas que a ti te han y esta hipótesis es en términos espirituales quizá la más importante del budismo. Y es una hipótesis que no tiene nada de complicado. Y dice más o menos así: todas las personas que te han hecho sufrir a ti, te han hecho sufrir a ti porque estaban sufriendo. Y muy probablemente estaban sufriendo más que tú. Todas las personas que tú has hecho sufrir por tus acciones de mente, palabra y cuerpo, lo has hecho porque tú estabas sufriendo, quizás más que la otra persona. Y en nuestra práctica espiritual tenemos también una estructura del perdón. Pero el perdón en la práctica budista no surge de un sentimiento de culpa, sino surge de una conciencia que tomamos cuando veo que la persona que me lastimó, que la persona que me robó, que la persona que me fue desleal, que la persona que me escupió, que habló muy mal de mí, y perdí el trabajo y perdí amistades y hasta puedo romper en mis relaciones familiares, en mis relaciones amorosas, lo estaba haciendo porque estaba sufriendo. Y ahí surge de manera natural, nuestro perdón en la práctica budista surge de la toma de conciencia del sufrimiento. Y la mejor manera de dejar de lastimar a los demás y la mejor manera de dejar de lastimarte tú mismo es ser feliz.
Porque si tú eres feliz, no vas a lastimarte. Y mucho menos vas a lastimar a los demás. Por eso el budismo no es un New Age, no es una corriente de New Age el budismo. El New Age sí postula la felicidad como un fin de la vida. Para nosotros no es el fin de la vida, para nosotros el fin de nuestra vida es lograr algún día la iluminación y llegar al nirvana. Todos juntos al mismo tiempo, en el mismo lugar y en el mismo espacio. ¿Dónde inicia la felicidad? Les voy a platicar la cadena de la felicidad. Quiételo. Hay un concepto que es muy importante con la Verano y Tancho, llevamos muchos módulos de este tema. Es el tema que le llamamos pena. Pena es un concepto, les voy a poner primero la base de la felicidad. Pena es un concepto que podrías tú equiparar a afecto, a cariño, a contacto suave, así como cuando vamos caminando en la meditación y vas poniendo tus pasitos y ves que pasa una hormiguita y te haces un ladito para no aplastarla y no afectarla y sigue suave. Pema quiere decir empatía. Y la Pema, tenemos una dharmana que se llama Pema, por cierto, y es muy así, es muy empática con todo. Es una bióloga. Pema es como la actitud más natural que nos surge a nosotros de conectarnos con otro ser vivo. ¿Cuántas veces no has visto tú un perrito ahí? Y hola, y el perrito te mueve la cola y tú, eso es pena. Cariño, ternura, empatía. O que vas así caminando y volteas y está un pajarito ahí cantando, pío, 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 es eso, órale, ¿no? Y simpatizas, qué bonito, un pájaro rojo y su pecho amarillo, cantando. Todas esas sensaciones que son, aquí ya viene toda la cadena de la felicidad, todas esas sensaciones que son muy agradables, que surgen fundamentalmente de un contacto de belleza. ¿Qué es bello? Ese contacto, se llama pena. Y podríamos decir que esta base es connatural a todos los seres vivientes, a todos los seres vivientes con conciencia, porque hay seres vivientes que no tienen conciencia, como los virus, los microbios, todos los seres o seres con mente. Una de las escenas que a mí más y yo creo que a muchos de ustedes también, me conmueve mucho, es ver a las mamás cocodrilos. Cómo cuando eclosionan los huevos, cómo va la mamá cocodrilo, que se ve terrible, ¿no? Con sus bocotas y sus dientes, ¿no? Y agarra a los cocodrilitos con una fineza que el cocodrilito puede estar en las bocas, en el hocico del cocodrilo y no le hace un solo rasguño a la mamá cocodrilo. Es impresionante que un animal así tan agresivo y para nosotros relativamente tan terrible pueda manejar a sus hijos de esa manera. Y va y busca un lugar donde puedan crecer, donde nadie los moleste a sus cocodrilitos, donde puedan comer bien y todo, y lo buscan y va uno por uno. Ni te le acerques a ellas, porque para ellas es cuando son más agresivos los cocodrilos. Y así hay un montón de ejemplos de pema en el reino animal. Y obviamente hay un montón de ejemplos en el reino humano que es el que vivimos nosotros. De la ternura connatural de nuestras especies, que es precisamente la base de poder reproducirnos como seres.
Si no tuviéramos pena, no tuviéramos consideración humana. Tú ves a un bebé recién nacido y lo primero que te surge de manera completa, no te lo tienen que enseñar nadie, no tienes que estudiar libros ni nada, es agarrar a ese bebé y protegerlo. Que no le pase, si está llorando, quieren ver qué está pasando. Y esa es nuestra base, este es nuestro cimiento de la verdadera felicidad. Vamos a hablar de la verdadera felicidad cuando nos referamos a un estado mental que se sostiene, esta es la clave, es un estado mental que se sostiene a largo plazo y que es independiente de las condiciones y experiencias que vivas. Esa es la verdadera felicidad. Un poco la maestra de yoga no, iba para allá, pero no llegó, se quedó como en la mitad. Pero cuando dice ella, saber vivir, ¿cómo dijo? Vivir a gusto en lo desagusto, vivir, ¿cómo dijo? No, dígame la palabra, no hable, más la palabra. Dice, saber vivir cómodos en la incomodidad. Bueno, esto es parecido, saber ser feliz en la infelicidad. Saber ser feliz en las circunstancias negativas. Saber ser feliz en las circunstancias de lo que el Buda nos enseñó de nacer, enfermar, envejecer, morir y las demás condiciones. Y ese es el reto que tenemos en el camino espiritual. Construir una mente capaz, tan poderosa y tan sustentable que pueda pasar por los ciclos de la vida que vamos a seguir pasando, problemas, conflictos, deseos que no se te cumplen, proyectos que se te caen, envejecimiento, enfermedad, muerte de las personas que amamos, todo esto que vivimos con pérdidas económicas, pérdidas familiares, todo lo que vivimos y que nuestra mente se quede sostenible en un estado de serenidad, satisfacción y claridad. Esa es la felicidad. ¿Cómo inicia todo esto? Porque es lo importante, ¿no? Pues, entender cómo inicia todo esto. Y a esto de cómo inicia todo esto le llamamos la cadena de la felicidad. Ese es el nombre que se nos ocurrió. De hecho, yo lo trato un poquito en el libro ahí de Buda, ¿verdad? Esta cadena, no tan claro como lo tengo ahora, porque no tenía los años que tengo ahora en la práctica budista, pero más o menos toco esta famosa cadena. Todos nosotros queremos ser felices y no sufrir. Y esto sí lo deberíamos de traer nosotros así etiquetado en la frente. Yo quiero ser feliz al igual que tú. Yo no quiero sufrir al igual que tú. A esto les decía en la ley Lama, le llama la igualdad radical humana. Es lo que nos iguala a todos. Todos queremos ser felices y nadie quiere sufrir. Y todos buscamos en nuestra vida, en este plano de la tierra, satisfacer nuestros deseos. Aquí también hay otro elemento problemático dentro del budismo. Hay sectores del budismo, fundamentalmente los theravadistas, que nos dicen que todo deseo produce sufrimiento. De hecho, la primera noble verdad, si tú la lees, más o menos así dice. Pero los Mahayanas trabajamos otra idea donde creemos que no todos los deseos producen sufrimiento. Hay deseos muy buenos. Oye, deseamos que nuestras familias estén bien. Deseamos que nuestra colonia esté limpia, pase la basura, haya vigilancia, podamos vivir en paz, llegar a tu casa, abrir tu puerta, sin estar aterrorizado, lleno de terror que te van a asaltar. Pues queremos seguridad. Todos queremos que nuestras familias estén bien, que nuestros padres, nuestros hermanos estén sanos, salvos, protegidos. Pues no todos los deseos producen sufrimiento. Podremos decir que hay deseos
que no producen sufrimiento y deseos que sí producen sufrimiento. ¿Cuáles son los deseos que sí producen sufrimientos? Aquellos que están sustentados en el ego. Aquellos deseos que están sustentados en la egocentricidad, en la creencia de que yo soy más importante que los demás, que mis asuntos son más importantes que los asuntos de los demás, que yo soy primero que los demás, que yo soy más importante que los demás, en esas posiciones de los deseos. Cuando ahí surgen los deseos egocéntricos, que yo les llamo deseos neuróticos, esos son los deseos que producen mucho sufrimiento, porque son deseos que obligan, ojo con esto, y manipulan y tratan de controlar la libertad de los demás. Pero si tu deseo está fundamentado en pena, en la ternura, en el cariño, en la protección, pues claro que no va a producir. Todo lo contrario, hay deseos que producen felicidad. Que me perdonen mis amigos televadistas, pero no estamos de acuerdo. Es que también los sutras de Buda, pues no nos llegan muy purificados, Están escritos en sánscrito y muchos de ellos en pali. Después los pasan al inglés. Después del inglés los pasan al español. Son 3 versiones de una misma. Entonces nos llega a veces unas cosas que yo cuando los comparo, digo, no, pues es que esto está con las patas. Y no tenemos buenos traductores todavía del pali, del sánscrito al español. Aquí en México tenemos 3 gentes nomás que manejan directamente el sánscrito, el tibetano al español. 3 gentes de 120 millones de locos que somos aquí. Entonces no crean tampoco mucho lo que lean de los sutras del Buda. Hay muchos problemas de traducción y de interpretación, como que es la primera novia de debate, que es un debate que va así en este. Y podríamos decir, tenemos dos campos donde buscamos esta satisfacción y estas experiencias de felicidad. Podríamos decir el campo físico, que le llamamos ruta, por cierto, todo lo físico. El día de hoy le dedicamos todo el día a lo físico, al cuerpo, a lo material, a nuestro cuerpo. Y lo que podemos llamar nosotros nuestra mente, nuestra chica, que no tiene cuerpo físico. Tiene otro tipo de cuerpo, tiene un cuerpo más de entidad, de energía, etc. Y en estos dos campos se manejan también las experiencias del deseo y también se expresan las experiencias de felicidad. Hay felicidad puramente mental y hay felicidad también corporal, ¿verdad? Cuando comes rico, cuando descansas, cuando tienes un rico sueño, cuando vas a una alberca y te echas y estás ahí, aunque no sepas nada, pero le haces así como para, ay, qué padre está y tal calor, qué fresco. Cuando llegas ahí a la taquería y te echas tus 4, qué chistoso los tacos que nos dieron de soya, ¿verdad? O sea, bastante. Era soya, no crean que era carne, la soya es muy difícil de trabajar y de dar sabor. Yo nunca he podido hacer eso. Me encanta la cocina, pero no puedo hacer la soya. Me sale como chicle asqueroso, no sé. Y a la señora Gloria, qué baja, no sé cómo. No va a tener que venir unos 2 días con ella para a cocinar bien la soya. Ya me perdí por andar taqueando. ¿Qué? Mente, claro, sí. Son las dos entidades que podríamos decir se manejan con esta idea. Pero ahora, ¿de dónde viene la fiesta? Bueno, ahora sí, con toda esta introducción preliminar, les voy a presentar la cadena. El día de hoy, de adrede, le hemos invertido energías, enseñanzas y prácticas a tu sensación. La felicidad inicia con un contacto. Y este contacto es un contacto, podríamos decir, puramente mental.
La felicidad inicia con un concepto que ustedes conocen muy bien, pero quizá no lo ubicamos correctamente, que se llama alegría. En sánscrito me gusta más el concepto porque se dice priti. Miren, les voy a poner ejemplos muy claros para ponernos de acuerdo. La alegría es un estado de felicidad puramente mental. Haz de cuenta que tú tomas una carretera, no sé, la de Sonora, son como 10 horas entre Hermosillo, Mexicali, 10 horas ahí de pura desierto. Lo tomas en 15 de agosto, que está el sol así inmenso, y vas en tu carro y te das cuenta, híjola, no traigo agua. Y está sude y sude. Y está de veras, casi deshidratado y muerto. Y de pronto, a lo lejos, ves un letrero que dice Oxxo, que seguro por allá era el mismo, ¿no? Oxxo. Y entonces te abre los ojitos y dices, ¡wow! Es la alegría. La alegría es una experiencia previa a la experiencia concreta y se llama priti. Todos ustedes han experimentado la alegría, que por fin vas a ir a, no sé, a Bolivia, que te invitaron y ¡pum! De pronto aparece en tu correo el boleto. ¡Wow! Dices, ya me voy en 2 semanas a Bolivia, qué padre, voy a estar también en Colombia, voy a estar en Medellín. ¡Wow! No has estado en Medellín, ni has estado en Colombia, y ya estás alegre. Esa es la alegría. La alegría es la experiencia previa. Tengan mucho en cuenta porque aquí están las claves del asunto de la felicidad. La alegría, podríamos definirla como se define en Priti, es una percepción de la, se lo voy a dar muy académicamente para que lo entendamos, es la percepción con altos grados de probabilidad de solventar una necesidad tuya, ya sea física o mental. La pura percepción es eso. No hay nada, todavía te faltan 3 kilómetros para llegar al Oxxo, pero ya estás feliz, ya estás alegre, ya estás experimentando priti. O cuando te invitan a un baile y va a ir tu enamorado o tu enamorada. Y sabes, ¿no? Alguien que si no, este sí va a ir, este cuate o esta pata sí va a ir. Y te llega la invitación, a ver la invitación. Esa es la alegría, ese es priti. Una experiencia placentera, satisfactoria y gozosa, que no tiene ningún fundamento real todavía, pero que tiene una alta probabilidad de cumplirse. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Va? Sí, está claro. Ese es priti. Muy hermosa experiencia. Esa es una experiencia que la trabajan mucho, por ejemplo, los poetas, los comediantes trabajan mucho priti, ¿no? Están ensayando, todavía no han hecho nada, pero están inventando su chiste, se ríen solitos. Ese es priti, una alegría sustentada en la solución, en la proyección de una futura realización, que tiene pero la característica es muy importante esta, tiene una alta probabilidad de sí realizarse. Ojo con esto, porque a veces hay alegrías que terminan en tragedias. Tiene que tener una alta probabilidad. O sea, si tú vas en tu carro y ves ese Oxxo, tienes tú que estar muy consciente que no es una alucinación, ese Oxxo. Que no es tu imaginación, que te fumaste un purguito y andas ahí creando Oxxos por todos lados para satisfacer tu sed. Después viene el segundo escalón, este es el primero. Recuerden que estamos pena, es el cimiento. Después viene priti, la alegría, la percepción de alta probabilidad de lograr la satisfacción de un deseo o una necesidad o unos intereses que tengas tú y que te va a producir un estado de gozo. Y estamos a lo que es el gozo. Después ya llegas al gozo.
Ya el Oxxo me debe dar una lana porque todos los cursos hablo del Oxxo. Ya le voy a pedir a los de Monterrey un sobre. Llegas al Oxxo y te bajas y sacas tu cartera o tu tarjeta y compras tu Gatorade o 2 litros de agua helada y empiezas a agarrar es la experiencia real que proyectaste con la alegría, se llama felicidad. Y su nombre se llama Sukha, que es lo contrario a dukkha. Sukha quiere decir empíricamente una experiencia de satisfacción y felicidad. Ya es empírico. Puede ser mental, puede ser físico. Mental quiere decir, por ejemplo, que les voy a dar otro ejemplo de Priti y Sukha. ¿Cuántas veces a veces tú has ido a una terminal de camiones o al aeropuerto a esperar a un amigo o una amiga que tienes mucho tiempo sin ver? Es realmente tu amiga de corazón, tu amigo de corazón. ¿Verdad? Y llegas al aeropuerto, ya estás ahí. Ahora es un desastre, ¿no? Pero antes, cuando no había tan desastroso el aeropuerto como tenemos ahora, llegas al aeropuerto y dices, ya va a llegar, viene de España, ahí se vuela a Liberia, llega a tal hora, tú llegaste 2 horas antes y estás ahí, ya ves el vuelo, pretty. Todavía no ves a la persona, ni la has abrazado, ni la has besado, ni ha llegado el avión, y ya estás, ya llega, y ya te vas al café, y te haces el tontito ahí para que pase el tiempo rápido, pero estás alegre, estás, uy, lo voy a ver, ya viene ella, ya viene él, qué alegría. Y después ya llega el avión, ¿no? Arribaste el avión ya, y estás tú en la puerta ahí de la Terminal 2, esperando que se abra, y boom, se abre y la vuelve, y sales corriendo, y gracias, esa es la felicidad. Ese es Sukha. Después, ¿qué pasa? Después pasa lo que llamamos nosotros la satisfacción. En sánscrito se llama adukkha. Ya abrazas a la persona, ya te tomaste 2 litros de agua y te echaste el agua fresca, ya estás satisfecho. Muy importante esta experiencia. Es la experiencia posterior a la felicidad, que estás satisfecho. Y es muy gozoso la satisfacción. Ya está la persona, ya la abrazaste, ya la besaste, ya la llevaste a tu auto, ya terminaste de tomar tu agua, ya terminaste tu cena, ya se acabó el baile tan padre que me la pasé, aprendí 2 pasitos acá bien suaves, que no sé qué, ya me compré el vestido, ya lo usé, qué padre. Esa es la experiencia de azúcar, la experiencia de la satisfacción, que es una experiencia bastante, podríamos decir, agradable en la vida, estar satisfechos, porque gran parte de la experiencia de sufrimiento viene de la insatisfacción. La felicidad promueve la satisfacción. Adukkha. Adukkha quiere decir que en esa satisfacción no hay sufrimiento. Ya tomaste, ya te quitaste la sed, ya estás conviviendo con la persona que tanto quieres y tanto amas, ya te tomaste el chocolatito del Oxxo y ahora ya prendiste la televisión o prendiste para oír una música y estás ya en ese estado de satisfacción. Se llama adukkha. Pero hay una cama. Viene un cuarto escalón. Adukkha es el tercer, la satisfacción es el tercer escalón. Viene un cuarto escalón que podríamos decir es el más, en estos términos tan terrenales que estamos, ahorita vamos a hablar de espirituales, que se llama mudita en sánscrito. En español se llama el gozo. Después de la satisfacción, esto te pasa cuando comes, cuando tienes una buena fiesta, cuando tienes buenas relaciones sexuales, cuando caminas, haces deporte y ya llegas y ya estás satisfecho.
y ¡pum!, te echas a la cama, viene el gozo. Mudita. Mudita es yo la mejor definición que he visto de mudita es la ausencia completa de sufrimiento. ¡Qué maravilla! Todavía no es la felicidad, pero ya en la ausencia completa del sufrimiento. Y se llama mudita. En nuestra práctica budista tenemos lo que llamamos los 4 inconmensurables, que es el amor, la compasión, el gozo y la ecuanimidad. En sánscrito se llama metta, karuna, mudita y upeksha. Y mucha gente a veces dice, bueno, ¿por qué se pone mudita, el gozo, como un inconmensurable? Se lo ponen al mismo nivel que el amor y la compasión. El gozo, ojo con esto. Porque mudita, el gozo, es el logro que todo ser consciente desea experimentar en esta vida: la ausencia de sufrimiento. Aquí está la clave. La ausencia del sufrimiento no quiere decir que es felicidad. Eso se llama gozo. Entonces ya tienes tus 4 escalones. El primer escalón, priti, a la alegría, son la percepción de que las cosas pueden conllevarte a ti una inmensa satisfacción, una inmensa felicidad. Y después viene lo que llamamos estrictamente felicidad, que es el hecho empírico de la realización de este priti, de esta alegría. Después viene el producto de esa empírica felicidad, que le llamamos satisfacción o adukkha, donde desaparecen los estados de dukkha. Y después viene mudita, o esta experiencia del gozo. Y ahí ya tienen los 4 escalones. Pero en el budismo, aquí es cuando ya entra el Siddhartha Dharma, inmensa, increíble, mayúscula sabiduría. Nos habla también de un 5.º escalón. Miren, estos 4 escalones, es decir, la alegría, la felicidad mundana, esta felicidad es mundana, la satisfacción, adukkha, y el gozo, están estructurados, donde lo podríamos decir nosotros, en el marco de nuestras sensaciones. Si tú hoy experimentaste algunos de estos escalones, puedes entender perfectamente bien tu desayuno sabroso, te bañaste con agua fresca, y te echaste tu coyotito, sigues en silencio. ¡Ay, qué padre! Qué bueno que dijo el Calama que ya no hablaban por celular, porque mi vecino habla y ya el celular ya no habla, qué bueno. Y qué padre, hiciste estos escalones de lo que podríamos llamar. Estos 4 están estructurados dentro de la felicidad mundana. Y no por ser mundanos, son súper valiosos, son muy valiosos. Y hay que practicar mucho la felicidad mundana. El 5.º escalón, que fue lo que nos heredó el Buda Siddhartha Gautama, tiene un nombre que se llama Pamoja. Pamoja es un concepto sánscrito en este 5.º nivel, donde la felicidad, ojo con esto, ya no depende de tus sensaciones. Es lo que podríamos llamar en el cristianismo, se llama éxtasis. Muchos de nuestros santos, como San Martín de Porras, etc., muchos de San Antonio, muchos de nuestros santos han tenido experiencias de éxtasis, se dice. Éxtasis quiere decir que es una experiencia puramente mental, que ya no depende de tus experiencias sensitivas. Y esa es la verdadera felicidad para el budismo. Pamoja. Quiere decir también deleite, un deleite puramente emocional y de pensamientos. Quiere decir éxtasis, quiere decir, es que aquí ya tengo que meterme a quiere decir la experiencia de conectar
de experimentar con tu naturaleza verdadera, que es la naturaleza de Buda. Cuando conectamos, ¿se acuerdan que hablamos en la melodía sobre la luz clara, la mente de luz clara, que tiene, entre otras 3 características? Es una mente pura, es una mente luminosa y es una mente puramente compasiva. Cuando tú conectas, gracias a tu adiestramiento meditativo, a tus estudios y a tu práctica, con ese tipo de mente, es cuando se produce pamoja. La verdadera felicidad que está sustentado en lo que verdaderamente sí somos. Mientras la felicidad esté sustentada en lo que no somos, va a ser una felicidad mundana. Cuando esa felicidad logra sustentarse en lo que verdaderamente sí somos, ya se ha construido una felicidad de largo plazo, muy difícil de caer, y que es completamente independiente de las circunstancias externas que vivas. La práctica espiritual contiene el objetivo de lograr tener una mente de pamoja, una mente de felicidad completamente mental. Mental no quiero decir de mente y cerebro, quiero decir de emocional, de intuitiva, de sentimientos, de emociones, que logre sustentarse de manera independiente a tus sensaciones placenteras. No porque las sensaciones placenteras sean malas, sino porque son un recurso bastante pobre y de muy corto plazo. Y en cambio, pamoja, la sensación que está estructurada en nuestra mente de luz clara, en nuestra mente de compasión, en nuestra mente de luminosidad, se sostiene mucho más y tiene la capacidad de sostenerse mucho más a largo plazo. Si ustedes han tenido experiencias de oración, estoy hablando de personas que pueden orar 5, 6, 7 horas seguidas, muy probablemente hayan tenido ya experiencias tipo de pamoja. ¡Pum! Hay personas que corrieron o que corren aquí 40 kilómetros. ¿Tú corres? ¿Tú también? ¿Se acuerdan que, bueno, seguramente ustedes han experimentado lo que se llama el segundo aliento en los corredores, ¿no? Que se llama más o menos entre 15 y 20 kilómetros? Pamoja es muy parecido a eso. Los primeros 20 kilómetros son como las sensaciones, la felicidad mundana que está basada en lo que escuchas, en lo que hueles, en lo que ves. Y ya Pamoja son los otros 20 kilómetros. ¡Pum! Como si te independizas del cuerpo. Yo corrí, pero ya no, pues ya mi edad no me lo permite. Cuando corría, yo me acuerdo muy bien cómo llegaba un momento y ¡pam! Que se sentía como un bala, como un rayo, ¡pam! Y los últimos kilómetros, ¿verdad? Hasta que llegas y te paras, ahí te comienza a doler todo, ¿no? Pero los últimos no te duele nada. De hecho, parece que la gente, y he platicado con muchos corredores, que parece hasta que estás hasta flotando, que estás levitando del cuerpo del que está. Eso es Pamoja. Cuando nuestra mente se libera de nuestras condiciones materiales. Y es un evento puramente espiritual. ¿Qué quiere decir? Puramente mental. Es lo que quiere decir espiritual para nosotros. Y en este quinto nivel podemos hablar no de otro nivel, sino que en este quinto nivel hay otra experiencia muy interesante, que está un poquito más complicado, que tiene el nombre de Avipatisana. Avipatisana quiere decir algo así como, ¿se acuerdan que la maestra de yoga habló del cuerpo físico y el cuerpo espiritual? Bueno, el concepto de Avipatisana que va paralelo a la experiencia de Pamoja, a la experiencia de una verdadera felicidad, es que aquí el lenguaje no nos es suficiente. Es cuando nos sentimos ligeros, cuando nos sentimos honestos, cuando nos sentimos simplificados, cuando nos sentimos suaves, cuando nos sentimos serenos. Esta sensación de comenzar a fluir
tal como está la impermanencia moviéndose, y empiezas tú. Todos me imagino que todos nos hemos metido al mar, ¿verdad? Y hemos jugado con las olas. ¿Te acuerdas cuando jugaste con las olas? Y venía la orella, ¡ay! Me hacía así para regarme, ¡ay! Eso es avipatizana. Cuando nos sentimos ligeros, flotando y fluyendo con la realidad. Cuando vas tú a un lugar turístico, de turista, y todo te parece adecuado. Me dieron una buena cervecita bien fría. Qué bonito lugarcito. Vas caminando por la playa, esa sensación de fluidez con las cosas tal y como son, que no está tu ego exigiendo que las cosas sean de diferente manera de lo que son, sino que comienzas a fluir con las cosas tal y como son, sin ninguna rezongada, sin ningún juicio, sin ningún comentario, sin ninguna evaluación. Esa es la experiencia de avipatizana. Y se dice que pamoja es la experiencia de avipatasana, la experiencia de la fluidez de la vida. Y nuestra idea es, cuando estemos muriendo, estar en la experiencia de pamoja, para poder tener una transición suave, serena, tranquila y amorosa hacia lo que viene después de la muerte. Por eso es tan importante la felicidad, porque es el sello de garantía de que vamos a poder morir bien, si somos felices, verdaderamente felices. El Buda, cuando muere a sus 80 años, Siddhartha Gautama, se le llama su experiencia de muerte, se llama paranirvana. No solamente es el nirvana, se llama paranirvana, o sea, más allá del nirvana. Y en todas las leyendas del Buda se dice que el Buda murió sonriendo. Van a ustedes a ver muchas estatuas del Buda que está acostado, se llama la posición del león, con su manita derecha sobre la cara, la mano izquierda sobre la pierna izquierda, y acostado del lado izquierdo. Y le vas a ver en las estatuas una pequeña sonrisa. Para morir en paz tenemos que ser felices. Y para ser felices tenemos que saber que vamos a morir. Y que tenemos que ir preparando una mente que sea capaz de lograr transitar de una manera suave, cariñosa, compasiva en esa experiencia. Y no moriríamos de miedo, de temor y de angustias, etc. Por eso la felicidad es tan importante. No solamente es un sello de garantía que te la vas a pasar bien en vida, sino que te la vas a pasar bien también en el proceso de la muerte. Y de una u otra manera, Pamoja nos está ya anunciando que por más experiencias placenteras que tengamos en nuestros sentidos, que son muy válidas y son hasta necesarias y son parte de nuestra constitución de la felicidad, pues un día no vamos a tener este cuerpo, se nos va a quedar la pura mente sola. Necesitamos también trabajar la felicidad puramente mental. Así como tenemos que trabajar en vida la felicidad, podríamos decir, en nuestro cuerpo físico, tenemos que trabajar también la felicidad puramente mental, porque un día no vamos a tener este cuerpo. Lo vamos a tener que dejar. Bueno, me faltan otros temitas importantes ahí de la felicidad. Pero creo que aquí podemos como me quedan, a veces pues que quería hablarles un poquito de... Sí, 6 minutos. Ahí nos vamos. Les voy a más rogar que a las 8 paremos y nos vamos de volada, porque hay que ser muy puntuales, porque las compañeritas de la cocina pues
tienen que salirse. Muchas de ellas dejan a dormir con nosotros, por cierto. Hace poco también Mathieu Ricard escribió un artículo, aquí lo traigo una síntesis de él, que me hizo reflexionar mucho, ya con esto cierro el tema de la felicidad, y hace un buen análisis de lo que es la experiencia del placer a lo que es la experiencia de la felicidad, que es una de las confusiones más grandes que tenemos, ¿no? Que creemos que el placer es felicidad. Y él hace un análisis muy interesante de las diferencias de lo que es el placer. Mathieu Ricard es un biólogo y tiene formación científica, entonces es un cuate que además de ser budista es un científico, es un biólogo, o sea, conoce toda la cuestión del cerebro, de las células, etc. Y dice que el placer tiene las siguientes características. Dice, es de corta duración, el placer. Es algo tangible, es algo, el placer siempre se conecta con un objeto de tus sentidos. Tiende uno a tomarlo, el placer tiende mucho a crear apegos, a tomar esa experiencia. Y dice, esto me encantó, porque tengo muchos artículos así, es la experiencia que se tiene el placer con las drogas. La marihuana, la heroína, tienden mucho a producir placer, no felicidad. Vamos a ver qué es la felicidad. O sea, con las drogas efectivamente puedes tú tener placer, sí, porque es el placer es constituir una estructura cerebral. El placer produce adicción, es decir, produce una mente neurótica, repetitiva y obsesiva sobre ese placer. Y dice Mathieu, y además el placer, lo que más hace, la característica del placer es que a las neuronas las agita mucho, hay mucha agitación neuronal en los placeres, en un rico pastel, o cuando te subes a un avión para echarte de paracaídas, ¿no? Que estás sacando un montón de químicos. ¿Qué es la felicidad? Desde este punto de vista de Mathieu Ricard. La felicidad la felicidad de largo plazo que estamos hablando. Pues es eso, es un estado mental de largo plazo, es intangible, sublime, no tiene condiciones materiales, ojo con eso. Se sustenta en la generosidad, en dar, en ofrecer, en proteger, en mantener. Experimenta una enorme conexión con los demás. ¿Cuántas veces no te ha pasado que ves a una persona muy feliz y se la pasa saludando a todo el mundo? Hola, hola, hola. Oye, que nadie le conteste. Las personas felices tienden mucho a conectarse con las personas. La conexión con el otro. Y con los animales también tienden mucho a conectarse. Muy importante. Esta felicidad verdadera de largo plazo, que es sublime y no material, no es adictiva. No produce neurosis, no produce adicción, no produce vicio. Y lo más interesante aquí de Mathieu, ojalá pudiera tener un poquito más de tiempo para platicarles esto, es la felicidad, es el método más adecuado para integrarte al amor. El verdadero amor se sustenta en la felicidad, nunca se puede sustentar en el sufrimiento. Y eso pónganlo en las parejas, pónganlo en sus familias. El verdadero amor nunca se sustenta en el sufrimiento, siempre se sustenta en el amor. Es decir,
en el deseo de las que personas sean felices. Y esa es la verdadera felicidad. Por eso para amar, hasta para amar, hay que ser felices. Si quieres amar de manera sana, de manera no adictiva, de manera no tóxica, tienes que ser feliz. Tienes que ofrecer felicidad. Enormes diferencias entre el placer y la felicidad. Enormes diferencias. Sean felices con la cena. Nos vemos aquí en la noche.